Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a abordar un tema que en la práctica clínica diaria para nosotros como odontólogos es extremadamente común, pero en cuya biología subyacente es mucho más fascinante y complejo de lo que solemos asumir. Mucho gusto, mi nombre es Andrea Naya y en compañía de mi compañero Nicolás Contreras vamos a hablarles de lesiones reactivas orales. Tradicionalmente las vemos como simples masas o crecimientos que aparecen en las encías o en la mucosa, pero la visión que quiero o que queremos que construyan es sobre un espectro de regularización celular que podemos ver en este tipo de lesiones. Entonces vamos a desarmar la idea de que todas estas lesiones son iguales y para ello pues haremos un viaje profundo que nos llevará desde la predisposición genética, es decir, porque a un paciente le aparece una lesión y a otro no, hasta la disfunción de organelos a nivel celular. Entonces vamos a entender que la clínica de este tipo de lesiones solamente es la puntica del iceberg, ¿cierto? Pero que realmente más allá de eso a profundidad se está organizando o está sucediendo una gran batalla molecular. Para nosotros poder apreciar este nuevo modelo, ¿cierto? Debemos entender y comprender el paradigma inicial que tienen todo este tipo de lesiones, que es el paradigma clásico, estímulo-respuesta. El modelo pues, que ha dominado pues, todos estos tiempos o lo que normalmente manejamos en los diferentes libros es que este tipo de lesiones reactivas se definen como un crecimiento tisular no neoplásico. Esta se va a originar como una respuesta directa a un irritante crónico y persistente. Pues piensen, por ejemplo, en un borde afilado de una fractura de un diente, piensen de pronto en una prótesis mal adaptada o hasta esa mala higiene que tienen los pacientes, como por ejemplo la formación de cálculos. Entonces, normalmente o histológicamente lo que vemos es una hiperplasia, ¿cierto? En este tipo de lesiones, ¿qué quiere decir esto? Un aumento en el número de células o la reproducción celular. No es que las células estén locos, solamente que están en respuesta de pronto ante una respuesta reparadora, las células comienzan a sobre reproducirse. Entonces, la prueba de oro de este modelo es sus características clave. Teóricamente, si usted elimina este factor irritante, esa lesión debe hacer reversión, o en caso tal usted haga extirpación quirúrgica, debe haber el menos porcentaje de recidiva posible. Entonces, entre esas lesiones vamos a encontrar lo que es la hiperplasia fibrosa, que también la conocemos como fibroma. Vamos a encontrar el granuloma piógeno o telangiectásico o el granuloma periférico de células gigantes. Parece simple, ¿verdad? Pues bien, este modelo, aunque elegante en su simplicidad, empieza pues a desmoronarse cuando nos enfrentamos a una realidad clínica y nos deja preguntas, muchas preguntas sin respuesta. Entonces, este modelo clásico realmente falla y nos deja muchos interrogantes. Entonces, vamos a tener que una de esos interrogantes o preguntas es la variabilidad interindividual. ¿Por qué existe variabilidad individualmente entre este tipo de lesiones? Entonces, todos hemos tenido pacientes de pronto con una higiene oral terrible, lleno de irritantes, pues sin embargo no presentan ningún tipo de lesión. Pero por el contrario, también hemos tenido pacientes con un irritante mínimo, ¿cierto?, que desarrollan lesiones exacerbantes, o sea, exacerbantes, es decir, muy exageradas o grandes. Ante un mismo estímulo irritativo, diferentes individuos van a desarrollar respuestas de magnitud muy variables, ¿cierto? El modelo clásico realmente no explica esto, no explica por qué el paciente A responde de forma moderada y el paciente B de forma exagerada. Una segunda pregunta que nosotros nos hacemos es la agresividad y la recurrencia de este tipo de lesiones. Si todas son simples hiperplasias, ¿por qué se comportan iguales? Específicamente hablamos del granuloma, por ejemplo, periférico de células gigantes, que a pesar de ser una lesión reactiva, muestra considerablemente destrucción ósea y muestra una alta tasa de recidiva. Entonces, todo esto de pronto le podemos dar respuesta a través, ¿cierto?, desde la parte genética o susceptibilidad genética. Entonces, por ejemplo, tenemos un nivel 1, que es la predisposición genética, los polimorfismos que pueden tener este tipo de pacientes. Entonces, vamos a tener una susceptibilidad intrínseca, ¿cierto? No es un concepto vago. Hoy podemos de pronto medirla, ¿cierto?, gracias pues a todas la parte molecular, los avances en la parte molecular que tenemos en la actualidad. Entonces, ese nivel uno que muestra esa predisposición genética y esos polimorfismos, empieza o nos cuenta, ¿cierto?, que no estamos hablando, a pesar de que no estamos hablando de mutaciones drásticas, sí hay mutaciones y polimorfismos en un solo nucleótido de estos pacientes que presentan este tipo de lesiones, que es lo que nosotros conocemos como SNP, que son pequeños cambios en una sola letra de nuestro ADN que nos hacen únicos y susceptibles. Entonces, ¿dónde normalmente pasan o importan esos SNPs? Los genes que codifican, por ejemplo, citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, 6 o el factor de necrosis tumoral tienen mucho que ver en este tipo de lesiones. Entonces, el otro mecanismo que lo explica son las vías de señalización. Entonces, vamos a tener que sean establecidos vías de señalización importantes y que tienen que ver claramente con los genes anteriormente mencionados, ¿cierto?, que son con esa proliferación de citoquinas inflamatorias y ese factor de necrosis tumoral. Entonces, se ha establecido que la predisposición genética, ¿cierto?, sienta bases de hiperreactividad. Entonces,
Aparte de esa hiperreactividad, ¿cómo se traduce esa predisposición general en una lesión clínica específica? Porque esa hiperreactividad o hiperrespuesta a veces genera una lesión dura y fibrosa y en otras veces genera una lesión roja vascular y sangrante. Entonces, esto lo podemos responder, ¿cierto? A nivel de esa desregularización de vías de señalización y que va a diferir dependiendo de cada una de esas lesiones, principalmente, por ejemplo, las que ven en pantalla, que son la hiperplasia fibrosa, el granuloma piógeno y el granuloma periférico. Entonces, si la estudiamos de manera individual, vamos a tener que en la hiperplasia fibrosa, esa desregularización celular o molecular que van a tener esas células va a ser a través de la vía de señalización del factor de necrosis tumoral beta, SMAT. ¿Listo? En cambio, vamos a tener que, por ejemplo, el granuloma piógeno va a estar desregularizado o va a estar implicado en las vías de señalización, que en este caso son las MARC o MER, ¿cierto? O MARC quinasa ER y se activan específicas en células endoteliales. Y vamos a tener, por ejemplo, el granuloma periférico de células gigantes, que es el que conocemos clásicamente como impostor neoplásico, por esas características que anteriormente les mencioné. También están implicadas fascinantemente las vías de señalización MARC o MER, pero el mecanismo de activación es totalmente diferente. A diferencia del granuloma piógeno, el granuloma periférico de células gigantes, sí vamos a tener un daño genético específico, ¿cierto? Que de pronto va a explicar mucho ese porcentaje de recidiva y va a explicar mucho esa destrucción. O sea, entonces vamos a tener que va a haber o se ha encontrado en el mayor del 50% de estos reportes de estas lesiones mutaciones somáticas importantes en el oncogen KRAS, en los codones 12, 14 y 146, lo que significa que este desequilibrio, más allá de lo funcional, también es un desequilibrio genético y estructural. Bueno, realmente habría que diferenciar un poco los contrastes entre blancos y negros. Nosotros aquí en la biología no tenemos un interruptor de si está encendido o es apagado, si es blanco o es negro, no. Y justamente en las reacciones reactivas y su diferenciación con una neoplasia, no solamente basta con identificar si realmente es una reacción reactiva o si es una neoplasia, no. Resulta que las lesiones reactivas o este tipo de reacciones que pueden ocurrir en cavidad oral están mediadas siempre por una respuesta. Usualmente son proteínas. Por ejemplo, en el caso de la hiperplasia fibrosa, son proteínas, específicamente el factor de transformación de crecimiento. O en el caso del granuloma piogénico o granuloma telangiectásico, podemos encontrar el factor de crecimiento endotelial. Entonces, de acuerdo a la proteína y factor que realmente se encuentre estimulado, así mismo se va a producir una u otra patología de lesión reactiva como tal. Y resulta que muy seguramente ese impulso o ese estímulo de forma extrínseca está relacionado o está condicionado a la aparición de este tipo de proteínas, a la sobreexpresión de este tipo de proteínas. Ya en el caso de pronto de otro tipo de patologías que también son reactivas, que están justamente en esa línea entre lo reactivo y lo neoplásico, como es el granuloma periférico de células gigantes. Es una lesión reactiva, sí, pero esa lesión reactiva específicamente ya se ha transformado, su propia célula ya ha alterado su secuencia genética y su morfología genética para transformarse en un proceso de proliferación y descontrol. Y entre más esté alterado justamente, o entre más mutaciones genéticas existan, más va a haber específicamente esa transformación o ese impulso va a ser de forma intrínseca y ya no va a necesitar tanto de una forma intrínseca. Es necesario también tener en cuenta que debe haber un equilibrio celular. ¿Entre qué? Entre el estado de proliferación celular, porque una lesión reactiva oral va a ser estimulada. ¿Por qué? Por una proliferación. La propia célula va a estar en un estado de proliferación, de crecimiento. Pero, a su vez, y eso es lo que los diferencia de pronto de las lesiones malignas, es la senescencia. ¿Por qué? Porque la senescencia es el freno, es el alto para que esa célula que está proliferando se detenga. Y esa es la diferencia entre una lesión reactiva y una neoplasia. La diferencia es el equilibrio en la benignidad como tal. Y resulta que en ese equilibrio encontramos una serie de marcadores importantes que son proteínas reguladoras. ¿De qué? Del ciclo celular. Recordemos que el ciclo celular está dividido en G0, G1, S, G2 y M. Y resulta que, hablando específicamente de un fenotipo, de una característica proliferativa, el marcador o la proteína Ki67 está muy relacionada cuando queremos estudiar un poco el estado de proliferación de la célula. Y justamente el Ki67 está estimulado, está sobreexpresado en fases como G1, S, G2 y M como tal. Todo esto se relaciona porque justamente en la G0 no se encuentra sobreexpresado. Y justamente esa proteína Ki67 se encarga de estimular
y de proteger la síntesis de esos cromosomas y de esas proteínas y esas condensaciones para que la célula aumente de tamaño. Entonces, de cierta forma, sí entra en un estado de, o esa proteína lo que hace es estimular tanto la sobreexpresión de proteínas, importante que se tiene que dar en el proceso de mitosis, como la protección cromosómica en las fases como tal de mitosis. Eso es hablando de la proliferación, pero también tenemos la senescencia. La senescencia también se puede evaluar con otro tipo de proteínas, con la expresión de otro tipo de proteínas, como es la P16 y la P21. Cada una de estas proteínas va a decirle a la célula, hey, alto, detente. Es una célula que realmente requiere detección específica para que no se siga proliferando. Es ahí cuando se estimulan, en este caso, porque el ciclo celular está, digamos que su motor es justamente esas vías activadoras de ciclinas. Y resulta que la proteína P16 y P21 van a detener esas vías de ciclinas, dependientes de ciclinas, y por lo tanto van a detener el ciclo celular. ¿Y dónde lo detienen específicamente? Justamente en la fase de la G1 a la S, para que no se produzca, donde en el P16 y el P21 de pronto es un poco más general y específico. Teniendo eso en cuenta, entonces, ¿qué diferencia estas lesiones reactivas orales de una neoplasia? Resulta que en las lesiones reactivas sí va a haber un marcador de proliferación y sí va a haber un marcador de senescencia, pero no va a estar expresado en las mismas células. Si hacemos un contraste de cuáles son las células que están presentes o que están marcadas con ese marcador de proliferación, van a ser unas, y las células que están marcadas con ese marcador de senescencia van a ser otras. Y por lo general, las células que están en la periferia de la lesión van a tener este marcador de senescencia para contener el crecimiento de la proliferación, a diferencia de pronto de las neoplasias, que en las neoplasias no ocurre así. Esas células van a estar representadas de ambos tipos como tal. Entonces, siempre es necesario tener en cuenta una predisposición genética, porque hay personas que van a tener una predisposición a tener una sobreexcitación ante un estímulo. Se va a presentar, en este caso, el estímulo, y ese estímulo puede mediar y puede sobreexpresar proteínas específicas que van a desarrollar este tipo de trastornos, y se va a desarrollar, en este caso, proteínas, y se van a sobreexpresar proteínas que va a desencadenar la aparición de la respuesta clínica. Entonces, encontramos que las lesiones reactivas orales son importantes, son de crecimiento continuo, hay algunas que también específicamente ya tienen una característica oncogénica específica, y es necesario también estudiar estos marcadores de proliferación y de senescencia. La idea es que nosotros podamos estudiarlos y que nosotros podamos encontrar justamente estas características y estudiarlas en las lesiones para así estudiar el propio comportamiento de ellas, y las terapias sean mucho más enfocadas a este tipo de situaciones y mejorar el pronóstico y el plan de tratamiento. Muchas gracias.